Amigos y amigas, la muerte es un acontecimiento que deja huella. Y cuando un cuerpo deja de funcionar por razones naturales o directamente causadas, ese suceso se puede reconstruir de una manera bastante certera. Todo cadáver tiene algo que contar. Cuando encontramos una víctima estrangulada, las venitas de los ojos, las huellas en el cuello, nos van a dar pistas sobre el tema. Si la persona recibió un disparo, el agujero de entrada y de salida, el orificio, los restos de pólvora, nos van a dar la situación del agresor y acaso el posible móvil. Todo sirve a un experto para determinar cómo murió esa persona. Cabellos, fibras, esquirlas de cristal, de madera, de plástico. Y curiosamente, incluso los restos de insectos, se puede recrear la circunstancia de la muerte de esa persona y parece una ironía solamente comprendida por los expertos que llevan a cabo este tipo de investigaciones, que la muerte, tanto como la vida, es un drama que tiene un principio, un desarrollo y un final. Aquí hay un muerto que nos interesa y es el que nos ha convocado aquí. Pero ¿cómo murió esa persona? Yo les he contado algunas cositas, pero si hay una persona dentro de esta sala que nos puede explicar a ciencia cierta cómo muere un crucificado, es el Señor que va a dirigirnos las palabras. Es licenciado en Medicina y Cirugía, profesor de Medicina y Antropología Forense de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, es asesor del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone de Turín y, por supuesto, es nuestro jefe, el director del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Cuando yo lo conocí, fue tal el impacto que causó en mí, no solamente su conocimiento, sino también la capacidad de liderar a un equipo, y además lo digo con toda la pedantería del mundo, en el que los que estamos no solamente estamos por nuestros conocimientos, sino que estamos porque somos personas que nos apoyamos los unos a los otros y queremos buscar la gloria de este conocimiento para divulgarlo de la mejor forma posible. Recibamos con un gran aplauso al profesor Alfonso Sánchez Hermosilla. Muchas gracias. Muchas gracias. La megafonía funciona, se oye bien al fondo. Correcto. Bueno, voy a ser muy breve con los agradecimientos, pero no sería justo si los obviara. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy. Y solo voy a mencionar a una. Pedro, muchas gracias. Has apostado fuerte, has dedicado muchísimo tiempo que has sacrificado de otras cosas, así que no sería justo si no te lo reconociera en público. Y por supuesto muchas gracias a todos los que han venido, especialmente a los que han venido de muy lejos, de Allende los Mares, y han hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar con el tema. Yo voy a hablar simplemente de las posibles concordancias que hemos descubierto entre la síndone y el sudario de Oviedo, y con esto no pretendo convencer a nadie de nada, simplemente exponerle el estado actual de conocimientos científicos y que cada uno de ustedes saque sus propias consecuencias. Por favor, si bajan un poquito la luz, porque lo importante no es que me vean a mí, sino lo que les quiero enseñar a la pantalla. Bajar pero no quitar del todo, ¿sería posible? Esta, la que me ilumina a mí. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, en una primera aproximación podría parecer que no hay mucho que hacer, que no hay mucho que investigar y a todo el mundo se le pasa por la cabeza, pero vamos a desglosar un poquito los motivos por los que esto parece que es así. Desde luego la investigación no es sencilla, ni muchísimo menos, y no está al alcance de cualquiera, no por nada, sino porque simplemente es muy compleja la información y hace falta unos conocimientos no básicos
sino de un cierto nivel para poder comprender ese lenguaje, esa información que está ahí y que además no es fácil desenmarañarla porque está intrínsecamente unida y además tremendamente contaminada, luego veremos hasta qué punto. Así que, bueno, no ha sido fácil, pero no es imposible como pueda parecer en un primer momento. Siempre se ha hablado de la ausencia de cadáver y, de hecho, al principio yo también me quejaba de que yo no tenía un cadáver con el que hacer la autopsia como forense y, bueno, también les digo que la mayoría de ustedes no lo sabrá, que los forenses no solamente hacemos autopsias, hacemos muchísimas más cosas, colaboramos en la investigación criminalística, trabajamos con personas vivas, con personas que han sufrido todo tipo de violencia, todo tipo de agresiones. Probablemente alguno de ustedes habrá sido evaluado por un forense en algún momento de su vida, o algún familiar, algún amigo de ustedes, y no les hemos hecho la autopsia, ¿verdad? Ni siquiera con anestesia. En fin, hacemos muchas más cosas. Bueno, pues como decía, sí, me he quejado de que no tenía ese cadáver, pero no sería honesto conmigo mismo si lo siguiera diciendo, porque gracias a Juan Manuel Miñarro, que esta tarde hablará después de la comida, si es capaz de llegar, a pesar de todas las trabas de los vientos, de las tempestades y de los horarios de los transportes, pues gracias a Juan Manuel tenemos el cuerpo, o los cuerpos. Así que ya no me puedo quejar. Sí que me puedo seguir quejando de que el escenario del crimen, porque fue un crimen, ha sido muy modificado, han pasado 2000 años, ha habido guerras, ha habido de todo, siguen en guerra en estos momentos, lamentablemente, y para que vean ustedes hasta qué punto ha sido modificado, este es el aspecto que tenía, a pocos pasos de la muralla de la ciudad, había una cantera, en la cantera un promontorio en el que se ejecutaba pues con bastante periodicidad, con mucha frecuencia, a los condenados a morir en la cruz y muy cerquita pues una tumba recién excavada en lo que había sido hasta hacía poco una cantera de extracción de roca caliza, en ese momento en desuso. Bueno, pues ese es el aspecto que tenía en aquella época y esto es lo que tenemos ahora. Tenemos una construcción humana complejísima, dificilísima de comprender y mucho menos de comprender cómo estaba todo en el momento en el que ocurrieron los hechos. Esta línea, se la marco, esta línea azul marca lo que probablemente, según los conocimientos actuales, era la disposición de la roca original. Nada que ver con lo que tenemos ahora, evidentemente. Este es el emplazamiento del Gólgota, todo dentro de la basílica. Este es el emplazamiento del sepulcro y la distancia es exactamente de 42,7 metros. Está muy cerquita. Pero ustedes piensen que esto era una cantera, que no era un trayecto horizontal, había rampas, había rocas sueltas, había gravilla, estaban transportando un cuerpo resbaladizo. Todos conocemos la frase de pesan más que un muerto, o sea que no es fácil transportar un cuerpo y de eso sí que tengo experiencia, y mucho menos cubierto de sangre, totalmente resbaladizo y con una aprensión que todos tenemos, excepto yo y algunos más probablemente en esta sala, aprensión a los cadáveres, pero para un judío es mucho más terrible todavía porque a esa repugnancia natural se une su cultura, que el contacto con un cadáver los vuelve impuros, es decir, poco menos que apestados y durante un tiempo bastante considerable no pueden establecer relaciones sociales ni siquiera con su familia, en el ámbito familiar. En fin, era un problema para ellos el tocar un cadáver y el manipularlo. Y todo esto para llevar este cuerpo al sepulcro y lo más rápido posible, porque el tiempo apremiaba, pues practicar una mínima parte de los ritos que estaban acostumbrados a hacer de forma cultural y esperar a que cuando pasara el sábado poder terminar los ritos. Y este es el aspecto que tiene ahora. Como pueden ver, nada que ver con una cantera o con una tumba del siglo I de nuestra era. Intentar extraer información de aquí es muy difícil, pero no es imposible. Así que sí contamos con pruebas físicas con las que se puede trabajar. La primera de ellas es el sudario de Oviedo. Se lo voy a decir muchas veces a lo largo de la ponencia, pero para que no se me olvidara lo he puesto escrito para recordarlo. En todo momento hemos seguido los criterios y la metodología científica de investigación, especialmente al principio, porque cuando empezamos utilizamos todos los protocolos habituales estandarizados que eran al uso hace ya pues 35 años cuando se empezó. El problema es que, por suerte o por desgracia, se nos quedaron cortos enseguida. ¿Por qué? Pues porque hasta no hace mucho no se hacía investigación criminalística sobre objetos que tenían mucha antigüedad.
No estaba desarrollada la metodología, no había métodos científicos, tampoco parecía que hubiese mucho interés por parte de la arqueología en hacer este tipo de trabajo. Esto ha cambiado, afortunadamente, pero que nos ha obligado a ser creativos y a desarrollar nuestra propia metodología una vez agotados todos los recursos que nos ofrecía la ciencia en su momento. Y, por supuesto, la síndrome de Turín, evidentemente, no solo el sudario de Oviedo. Esta imagen se la pongo, no es el original para su tranquilidad, es una copia que donó el año pasado el arzobispado de Turín al arzobispado de Oviedo. Lamentablemente no pudo desplazarse nadie, ni del arzobispado de Turín, ni del Centro de Sindrología de Turín, a hacer la entrega, así que bueno, pues me pidieron a mí que lo hiciera en representación suya, y el enseñarles esta foto simplemente para que vean de dónde estamos sujetando la síndrome. Lógicamente la cogemos de los bordes, que es la parte más cómoda y es más razonable que así ocurra. Bueno, pues precisamente mi mano izquierda en ese momento está tocando la zona en la que se tomaron las muestras para hacer pues casi todas las determinaciones de carbono 14. La esquina, la parte más contaminada. Bueno, ahí lo dejo. Así que sí tenemos algo con lo que trabajar, y además son las pruebas de convicción del magnicidio que ha tenido más influencia en la historia de la humanidad. Así que sí podemos hacer una investigación médico-forense, convencional, criminalista, con todas las garantías. Vamos a ir un poquito rápido, que me como el tiempo. Otro tema que probablemente ustedes no saben: los forenses estamos acostumbrados a trabajar con material textil involucrado en todo tipo de delitos, sobre todo delitos violentos o delitos relacionados con la libertad sexual, así que sabemos cómo se trabaja con un material textil manchado con material biológico, sobre todo fluidos biológicos. En una primera aproximación, cuando nos ponemos delante del sudario y de la síndrome, pues no parece que haya muchas cosas en común, aparentemente, pero empezamos a trabajar y empezamos a ver, a desgranar la información, y para que se hagan una idea, las manchas de sangre no son solo manchas de sangre, son algo más. Esas manchas de sangre y demás cosas de otros fluidos corporales han sido producidas o bien por heridas o bien por la efusión de esos líquidos a través de orificios naturales, de la nariz y de la boca en este caso. Pero esas heridas además las ha producido algo, las ha producido un instrumento, las ha producido una superficie rugosa por una caída, por una proyección del cuerpo a una cierta velocidad. Es decir, en resumen, las manchas no son manchas y cada una tiene una historia que contar, y además todas esas historias sumadas pues nos dan una historia muy compleja, y como ya les han apuntado, no nos cuentan la misma historia, la misma mancha por delante y por detrás. Básicamente la misma historia, pero con matices diferentes que se enriquecen. Pregunta clave: ¿contuvieron la síndrome y el sudario el mismo cadáver? Pues repito, yo no intento convencerles a ustedes de nada, simplemente les voy a exponer los descubrimientos científicos que a nosotros nos hacen creer que sí, y creer con un cierto fundamento. Para empezar, un resumen resumidísimo, valga la redundancia, del estado actual de conocimientos científicos. Para empezar, el sudario de Oviedo se usó para cubrir la cabeza, la cara, el cuello y la parte superior de los hombros, del tórax, de un varón de mediana edad. Cuando se colocó el sudario ya era cadáver, con toda certeza. No estaba vivo, así que no se pudo ir a vivir a Cachemira con una tal María Magdalena y dar origen a no sé qué el linaje que dio lugar a los reyes de Francia, a los merovingios y todas estas historias. Lo siento, estaba muerto. Y además estaba en posición vertical cuando murió, y todo es compatible. No hay signos exactos que nos hagan hablar de crucifixión en el caso del sudario de Oviedo, pero todo es compatible con una crucifixión al modo romano, y voy a sintetizarlo luego a lo largo de la ponencia. Tiene un complejísimo sistema de manchas, ya habrán podido intuirlo por lo que ha contado Jorge Manuel, complejísimo, difícil de entender incluso para nosotros, y hay manchas compatibles con una corona de espinas, hay manchas compatibles con flagelación. Bueno, pues como he dicho, cada una nos cuenta su historia, y voy a hacer un resumen de las más relevantes. Y además todos los hallazgos desde el punto de vista médico-forense, antropológico y criminalístico son compatibles en estos momentos
con la hipótesis de que contuvieron el cadáver de la misma persona, pero no simultáneamente. En primer lugar, tuvo puesto el sudario de Oviedo, se lo voy a resumir porque luego puede que se confunda con toda la información que les voy a decir. En primer lugar, se le puso el sudario de Oviedo cuando el cuerpo aún estaba en la cruz y ya muerto. Conservó el sudario puesto durante un tiempo en esa posición vertical, lo conservó durante el descendimiento, lo conservó durante el traslado hasta el sepulcro, y una vez en el sepulcro, como les ha dicho Jorge Manuel, descosieron esos puntos del sudario fijos al cabello y a la barba, lo retiraron, lo espolvorearon con aloe, mirra y otras cosas de las que vamos a hablar, y finalmente el cadáver fue amortajado, como les ha enseñado también Jorge Manuel, con la síndrome de Turín. Todos los hechos, además, son compatibles con lo que nos cuentan los evangelios y más cosas, con cosas que no salen en los evangelios, pero que es lo que un forense, un criminalista esperaría, y otras cosas que son coherentes con lo que desde la antropología, desde los hechos y costumbres del pueblo hebreo, no solo en el siglo I, sino muchos de ellos todavía vigentes hoy en día, pues cabría esperar en estas situaciones. Concordancias absolutas desde la antropología y la patología. Esto lo irá desarrollando también Juan Manuel Miñarro esta tarde, y Pedro, por supuesto. Vamos a avanzar un poquito. Esta imagen, simplemente quédense con eso que está saliendo por la boca, y lo quito para no herir susceptibilidades. Eso es líquido de edema pulmonar. Es un líquido que se produce en una serie de circunstancias, pero especialmente en el caso que nos ocupa, en una persona que muere por asfixia, lo que se llama una asfixia postural en el ámbito de la medicina legal y forense, y esa es la causa de la muerte de un crucificado. Un crucificado no se muere de dolor, aunque también contribuye bastante. No se muere de aburrimiento, porque no tiene tiempo de aburrirse en medio de esos sufrimientos inenarrables. La causa final de la muerte es que se le encharcan los pulmones textualmente con su propia sangre. La sangre sale del cuerpo y se asfixia con ella. Así que imaginemos que el crucificado, durante todo el tiempo, prácticamente de forma inmediata cuando murió, se le cubrió el rostro con el sudario de Oviedo. Esto no es que lo digamos de forma, pues que nos vino la inspiración divina una tarde de enero delante de la chimenea, una tarde lluviosa, no, esto es basado en muchísimos experimentos. Este fue el último hasta el momento, este año, en el taller de Juan Manuel Miñarro. Bueno, van a leer ustedes muchísimas cosas y bucean un poquito por internet o por la abundante bibliografía que hay, y siento decirlo, muchas de ellas son inexactas y algunas de ellas manifiestamente falsas. Así que, bueno, pues un pequeño resumen de los 5 signos de la muerte. Solo es evidente la rigidez cadavérica. De forma indirecta en el sudario de Oviedo, de forma absolutamente directa en la síndrome de Turín, porque si no, no tendría exactamente esa posición, sobre todo en el caso de los miembros inferiores. Pero es que además esa rigidez no fue la habitual. Una rigidez en una persona que muere en circunstancias más o menos normales tarda unas 2 horas, 2 horas y media en empezar a instaurarse. De forma definitiva se instaura a las 8 horas, y a las 48, 72 empieza a desaparecer paulatinamente. Esa rigidez es tan importante que si cogemos un cadáver con una rigidez instaurada, lo podemos poner apoyado en la pared con la cabeza y en el suelo con los pies, y se mantiene. Hasta ese punto es capaz de estar rígido un cadáver. Bueno, eso es lo normal, pero en situaciones excepcionales se produce lo que se llama en medicina legal y forense rigidez precoz e intensa, y se produce de forma absolutamente inmediata al momento de la muerte, con lo cual fija exactamente la postura que tenía al momento de morir, y lo que tenemos aquí, excepto los brazos, que lógicamente en un gesto piadoso durante las maniobras de amortajamiento, pues lo modificaron a la posición que pueden observar. Bueno, pues esta rigidez precoz e intensa solo se produce en una serie de circunstancias, que son precisamente las que cabe esperar en una persona que ha muerto crucificado. Se producen cuando una persona muere deshidratada, y en este caso, pues entre el sudor y la sangre que perdió, el cuerpo estaba deshidratado. Se produce cuando la muerte se produce en una situación de estrés importante. Bueno, pues aquí había un estrés importante y duradero. Además, esta persona sabía de qué forma iba a morir, porque aunque hoy en día nos es ajeno, en aquellos momentos las crucifixiones eran como los partidos de fútbol hoy en día, algo cotidiano.
Y además se produce cuando la muerte se produce realizando un esfuerzo físico intenso. Pues bueno, el morir en la cruz, repito, no es morir de aburrimiento en una postura incómoda, que también, sino que cada bocanada de aire le cuesta al condenado un esfuerzo físico y un dolor tremendo. O sea, todo el caldo de cultivo necesario para que se produzca esta rigidez precoz e intensa. Y lo que no hay son signos de putrefacción. Los hemos buscado, pero no hemos encontrado los marcadores de putrefacción. ¿Qué información nos aportan estos dos objetos? Porque en definitiva, aunque también se consideran reliquias, no dejan de ser objetos arqueológicos, tengan la antigüedad que tengan y diga el carbono 14 lo que quiera decir. Lógicamente, para poder hacer este cotejo, estas posibles concordancias entre síndrome y sudario, la parte que más nos interesa es la que he marcado con el rectángulo de color rojo, es decir, la zona que corresponde a la cabeza, la cara, el cuello, la parte de los hombros y la parte superior del tórax. En resumen, y esto lo van a ver mucho mejor esta tarde cuando se lo vaya desgranando el profesor Miñarro, sobre todo en la zona del rostro, que es donde no es que haya más heridas, es que nosotros estamos diseñados para prestar más atención a las personas que están a nuestro alrededor en el rostro, porque entre el lenguaje corporal, la mímica de los gestos, pues aunque no somos muy conscientes de lo que nos está diciendo la persona que tenemos delante, pero sorprendentemente nuestro subconsciente sí está sacando información. Así que sabemos de cuándo nos mienten, aunque no tenemos una prueba. ¿Por qué? Por el lenguaje corporal. Repito, estamos diseñados para prestar atención al rostro y por eso, pues en este caso además, es lo que tenemos en el sudario oído, con lo cual estábamos obligados a hacerlo. Tenemos regueros de sangre compatibles con una corona de espinas, luego hablaremos de ella. No solo hay heridas sangrantes, hay hinchazones, hay hematomas, hay, bueno, pues chichones, dicho en lenguaje coloquial, que no han sangrado, otros que sí. Hay una contusión tremenda en la mejilla derecha, impresionante, está tan inflamada que llegó a sobresalir por encima del nivel de la piel 2,5 centímetros, es decir, totalmente inflamado hasta unos niveles impresionantes. Más contusiones, una luxación con fractura del cartílago nasal, no del tabique nasal. El cartílago es como su nombre dice, es un cartílago, no es un hueso, no es rígido. Si fuera un hueso yo no podría desplazar la punta de mi nariz como estoy haciendo hueso. Pues en este caso no solo está fracturado el cartílago, sino que la punta de la nariz está desviada hacia la izquierda, consecuencia del bastonazo que ha mencionado Andrés anteriormente, y también probablemente por haber puesto el sudario a presión sujeto con esos puntos, con esas puntadas de aguja e hilo, con lo cual comprimía el sudario y mantenía la posición forzada de la punta de la nariz hacia la izquierda. Hay quien habla de un salivazo en el dorso de la nariz, esto no se ha investigado aún científicamente, no hemos tenido posibilidad. Hay descargas nasales, es decir, salida de sangre y otros fluidos corporales, entre ellos el edema de pulmón de que hemos hablado antes, tanto por la nariz como por la boca. En el caso de la boca, además, mezclado con saliva. También hay otros fluidos corporales, se lo adelanto ya, líquido pleural y líquido pericárdico. El mentón está también muy inflamado y contuso, la barba totalmente llena de sangre, y una cosa que no aparece en los evangelios, pero que es perfectamente factible, bueno, pues el rostro que nos ha regalado Juan Manuel Miñarro con todos estos estigmas de la pasión. Una cosa que no aparece en los evangelios, pero que es perfectamente creíble, es el arrancamiento de mechones completos de barba y de bigote. Ahora empieza a estar de moda nuevamente el que un varón lleve barba, no sé si en el futuro las mujeres también lo llevarán, pero hasta que desapareció la costumbre de que los varones lleváramos barba, era un castigo habitual, incluso en el ámbito doméstico, el tirar de la barba y del bigote a cualquier persona. Así que no es extraño que hayan desaparecido amplios mechones, tanto en la barba como en el bigote, en las mismas localizaciones anatómicas, tanto en la síndone como en el sudario. Es sangre humana, sobre esto no tenemos ningún tipo de duda, además del grupo AB. No es sangre de cordero ni nada parecido. Hay sangre vital, es decir, que se vertió cuando esta persona estaba viva, y hay sangre cadavérica, y solo un cadáver puede emitir sangre cadavérica, pues estamos seguros de que murió, no solo por la gravedad de las heridas, sino porque, repito, solo un cadáver, una persona muerta, puede emitir sangre cadavérica.
Hay hematíes, en gran parte conservados gracias a estas sustancias que se aplicaron, aloe y mirra, pero también otros productos de los que vamos a hablar. Lo que pasa es que la mayoría no están tan bien conservados como las primeras imágenes que hemos sacado o como esta. Lo normal es encontrarlos así, totalmente deshidratados, prácticamente irreconocibles, y la mayoría, a pesar del cuidado de las sustancias que se han aplicado y de los medios de conservación que estamos usando hoy en día, pues están fragmentados, son trocitos, ni siquiera están completos, aunque deformados. Con respecto a la corona de espinas, lo siento, voy a ir al grano. Hay mucha información que tengo que obviar por motivos de tiempo. Ya les han adelantado que no era un aro alrededor de la cabeza, tenía forma de casco. Hicimos muchísimos experimentos, no encontramos voluntarios, así que tuvimos que recurrir a medios alternativos. El cráneo sí era humano, lo cubrimos de pasta de modelar y hicimos pruebas con todo el tipo de coronas que nos imaginamos o que podíamos ver en obras artísticas. En fin, las conclusiones, bueno, pues que son compatibles. Las manchas de sangre que aparecen en la nuca, tanto en el sudario de Oviedo como en la síndrome de Turín, son compatibles con haber sido producidas con una corona de espinas. Se produjeron de forma vital, esta persona estaba viva cuando sangró de esta manera. Además están las manchas más o menos a la misma distancia. Esto lo desglosará Pedro de forma absolutamente brillante esta tarde. Hay una correlación, ya se lo contará Pedro, yo lo dejo ahí. Y bueno, vuelvo a enseñarles lo de las puntadas con aguja e hilo, porque son importantes porque muchos de los hallazgos que aparecen en la síndrome están ocasionados precisamente por el cuidado con el que se trató este lienzo, el sudario de Oviedo, con haberlo cosido cuidadosamente, y no solo en la síndrome, en el sudario también. Lo cosieron tan bien que prácticamente no se desplazó el sudario con respecto a la cabeza, a pesar de estas manipulaciones, a pesar de llevarlo en el descendimiento, a pesar de llevarlo en el traslado, un traslado problemático por un terreno accidentado y muy difícil de caminar. Y a pesar de todo, bueno, pues las manchas nos han emborronado y nos han dado una información valiosísima que nos ha permitido contarles ahora lo que les estoy contando. Bueno, pues esta mancha en alas de mariposa que les han comentado antes, precisamente es consecuencia de que al coser con aguja e hilo el sudario, lo que ha hecho es recoger en una especie de coleta el pelo totalmente lleno de sangre, y por eso se ha producido esta mancha de esta forma, y por eso aparece el pelo aparentemente recogido, aparentemente peinado en la zona de la nuca. Vamos a ir un poquito más rápido. La sangre vital, insisto en eso. Luego hablaremos de sangre cadavérica. Pero bueno, para que vean ustedes hasta qué punto ha mantenido la posición, bueno, pues hay cosas que lógicamente no pueden estar en los dos sitios a la vez. Y les pongo este ejemplo. A todo el mundo le llama la atención este reguero de sangre en forma de 3 invertido, en forma de épsilon, en la zona de la frente, lo pueden ver ustedes aquí. Bueno, pues la última gotita está aquí, pero si se fijan, la síndrome de Turín en el centro de la gota ha desaparecido. Ha desaparecido, pero no se ha perdido. Lo tenemos aquí, en el sudario de Oviedo. Con respecto a la lanzada, San Juan, que parece ser que es el único que estaba allí, los demás, según parece, estamos jugando al escondite. San Juan nos dice en su evangelio que en algún momento uno de los soldados le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Bueno, vamos a desglosar esta información. Traspasar significa traspasar. No hay más. Y lo de sangre y agua, bueno, pues lo vamos a ir desglosando ahora. Como consecuencia de la flagelación, ya empezó a haber una cierta cantidad de edema de pulmón como consecuencia directa de la flagelación por muchos motivos. Primero, por los impactos directos que no se quedan en la piel. La flagelación fue terrible, como ya les han dicho, y bueno, todos sabemos que nuestro cuerpo en un 70% es agua, con lo cual el agua transmite fenomenalmente bien las vibraciones y la presión. Así que todos estos golpes no se quedaron en heridas en la piel más o menos grandes, más o menos sangrantes, más o menos terribles, sino que se produjo también daño en los tejidos profundos y en los órganos profundos, incluidos los pulmones, incluido el corazón, incluidos los riñones. Esta persona habría muerto como consecuencia de la flagelación, aunque le hubieran perdonado la vida y no lo hubieran crucificado. Bueno, pues el cuerpo, para intentar protegerse de todo esto,
interpone una barrera entre los golpes y los órganos más importantes, el corazón, los pulmones. ¿Y qué es lo que usa? Pues lo único que tiene es agua. Y ahora ustedes me preguntarán, bueno, pero usted ha dicho que el agua transmite muy bien las vibraciones y la presión. Sí, correctamente. Pero resulta que el líquido pleural y el líquido pericárdico, que protegen corazón y pulmones, están rodeando. Con lo cual, si tú transmites una vibración a una capa delgadita y en forma de curva, no se va a transmitir en profundidad, sino que se va a disipar hacia un lado y hacia el otro. Con lo cual, gran parte de esta presión no daña directamente los órganos internos, sino que se transmite justo por debajo de la piel y se disipa en gran medida. Bueno, pues es lo único que puede hacer el cuerpo para intentar minimizar este daño que le estaba cayendo. Bueno, pues ese líquido pleural y líquido pericárdico se habrían quedado dentro del cuerpo si a ese soldado no se le ocurre aplicar la lanzada y poner en comunicación el interior de la cavidad torácica con el exterior, y por eso salió sangre y salió un líquido que él, bueno, aparentemente identificó como agua, porque las palabras a veces significan mucho más de lo que parece. Y luego lo vamos a ver. Bueno, pues en el caso de la síndrome es evidente ese doble cerco de sangre y agua, pero resulta que en el sudario tenemos una cosita equivalente que puede sorprender, porque a poco que nos fijemos vemos una mancha de sangre evidente en lo que ya les han comentado, la esquina, la mancha de la esquina o mancha de Ricci, pero también hay otro cerco de lo que podría ser lo que Juan identificó como agua, o aparentemente identificó como agua. Es la única mancha en el sudario de Oviedo con estas características, así que es relevante. Además, es sangre cadavérica, la única mancha que aparece en el sudario de sangre cadavérica, es decir, sangre que no se vertió estando muerto. Estaba vivo cuando se produjo. Bueno, pero es que hay otras manchas que no son de sangre. La mancha en acordeón y la mancha difusa no están producidas por sangre, sino por líquido pleural y líquido pericárdico. La cantidad tuvo que ser tremenda porque, fíjense, solo la mancha difusa ocupa más de una cuarta parte del sudario de Oviedo. Así que la cantidad de líquido que se vertió por esta herida fue tremendo. Por eso le llamó la atención a Juan. Bueno, hay muchas hipótesis de por qué dijo que era agua. Evidentemente, la primera que nos viene a la cabeza es que el aspecto del agua potable y el aspecto del río que tenemos aquí a pocos pasos, pues es esa que ven ustedes ahí, y que se parece morfológicamente a ese líquido, a ese agua que salió del costado cuando lo traspasaron. Pero resulta que cuando Juan utiliza la palabra hidro, que es lo que dijo en realidad, no dijo agua, claro, tampoco es así, pero bueno, el Evangelio de Juan parece ser que se escribió en griego, y si hay alguien que maneja el griego antiguo, hidro no solo significa agua, sino que en su momento era un lenguaje técnico, un lenguaje médico. Hidro era como se llamaba en aquella época todo fluido corporal que no fuera sangre o que no fuera orina. Es decir, el líquido pleural y el líquido pericárdico para un médico del siglo I de nuestra era hidro. No se llamaba líquido pleural ni se llamaba líquido pericárdico. Con respecto a la lanzada, la hipótesis que se tenía más o menos en consideración es que había entrado por el quinto espacio intercostal, es decir, más o menos esta posición, la que pueden ver aquí, la que van a ver esta tarde en el Cristo yacente, que atravesaba parte del pulmón derecho, atravesaba el ventrículo derecho y pues se quedaba por ahí en algún sitio. Esta era la hipótesis habitual, hasta que llegamos nosotros a ponerlo todo patas arriba con nuestra hipótesis de que, como dice Juan, el soldado le traspasó totalmente el costado, y traspasar significa traspasar, así que entró efectivamente por el costado derecho, por el quinto espacio intercostal, y salió por la zona de la espalda. En estas zonas en las que les he dicho que aparece estas manchas que no son de sangre, ocasionadas por líquido pleural y líquido pericárdico, aparece una gran cantidad de coágulos de fibrina. La fibrina es una proteína interesantísima, es la responsable de la coagulación de la sangre y es la responsable del principio de la regeneración de los tejidos dañados, de las heridas. Bueno, pues esta fibrina normalmente solo está presente en la sangre que está circulando por nuestra sangre, por nuestro cuerpo todavía no, porque es un polímero complejo, pero bueno, solo se produce durante la fase de coagulación.
y es muy difícil encontrar fibrina si no hay sangre. Pero si aparece fibrina en los derrames pleurales y derrames pericárdicos, esto es una imagen con muchísimos aumentos en la que pueden ver este polímero de fibrina que es el responsable de la coagulación. Bueno, de forma resumida, nosotros creíamos que habíamos encontrado el orificio de salida y buscamos lógicamente su cotejo en la síndrome de Turín. La trayectoria nos habla de que probablemente la cruz era mucho menos alta de lo que parece. Aquí tienen ustedes una representación. En base a la trayectoria al ángulo de ataque, pues más o menos podemos imaginar la altura a la que podía estar el cuerpo del crucificado. Bueno, hemos encontrado su equivalente en la síndrome de Turín. Hay una mancha que se consideró en su momento que se debía a la flagelación, pero que aparentemente aún hay que comprobarlo. No hemos hecho observaciones directas sobre la síndrome, solo sobre escáner de alta resolución. Hay una mancha compatible con haber sido producida por sangre cadavérica, pero sobre todo hay un halo a su alrededor y además con una caída hacia abajo a favor de la gravedad de un segundo fluido compatible con líquido pleural y líquido pericárdico. Bueno, pues las conclusiones de todo esto que les he contado con respecto a la lanzada, tuvimos la osadía de presentarlo en el año 2017 en un congreso internacional de paleopatología, que es la disciplina que se encarga del estudio de la enfermedad en el pasado, y la verdad es que nadie opuso una oposición seria a nuestra hipótesis, así que por lo menos no es que podamos decir que la comunidad científica esté a favor, pero por lo menos no está en contra de esta hipótesis. Con respecto a la flagelación, pues como ya se les ha dicho, fue tan terrible como en la película de Mel Gibson, solo que multiplicado por infinito. Repito, esta persona seguro que habría muerto como consecuencia de la flagelación en el plazo entre unas pocas horas o como máximo 3 semanas después de haberse producido. Para ello utilizaron, como les ha dicho Andrés, el Flagrum terrible. Hemos hecho experimentos con una réplica y bueno, pues aún están pendientes de revisión y publicación. En su momento lo haremos público, pero sí podemos decir que todo el cuerpo estaba cubierto de golpes de flagelación y bueno, pues hay dos hipótesis contradictorias. Una que dice que el cuerpo estaba en posición inclinada, como pueden ver ustedes en la imagen de la derecha, y para eso se basan simplemente en los regueros de la zona de la espalda, que la sangre corre un poco en todas direcciones, y bueno, pues esto es la hipótesis más razonable, es que el cuerpo estaba inclinado, pero bueno, pues como los chicos de Ledice somos así, hemos vuelto a ponerlo todo patas arriba otra vez, y en estos momentos estamos razonablemente seguros de que la posición era totalmente vertical, con los brazos por encima de la cabeza. Solamente de esta forma los golpes tendrían la disposición que podemos observar en la síndrome. Y bueno, pues así es como recibió los golpes. Y ustedes me preguntarán, vale, pero si recibió los golpes así, entiendo que la proyección de la sangre suba hacia arriba en contra de la gravedad durante un corto recorrido, pero casi todo iría hacia abajo. Y efectivamente así fue. Lo que ocurre es que inmediatamente después de que acabara el castigo, esta persona no tenía fuerza física, como aparece en la imagen de la película de Mel Gibson, no tenía fuerza física para mantenerse de pie, ni siquiera sentado ni en cuclillas. Seguro que estuvo tumbado boca abajo durante un tiempo suficiente como para que estas heridas recién abiertas, además tremendas y profundas, no se limitaron solamente a arrancarle la piel a tiras, sino que produjeron lesiones internas, sobre todo en los músculos, y desgarraron los músculos, le arrancaron parte de la carne. Bueno, pues estas heridas, una vez que estaba tumbado boca abajo, siguieron sangrando y una vez en posición horizontal, claro, ya corrieron en todas direcciones y las últimas manchas de sangre cubrieron las primeras se secaron, solo estaban frescas las segundas, que son las que han quedado en la síndrome de Turín, y por eso aparentemente pues parecía que fue flagelado en posición inclinada, cuando no pudo ser así. Bueno, pues oh sorpresa, resulta que también en el sudario de Oviedo, muy cerquita de la mancha de Ricci y de la lanzada, aparecen imágenes compatibles con flagelación y además debían de estar ahí porque precisamente en la síndrome, en la zona en la que nosotros hemos identificado el probable orificio de salida de la lanzada, pues hay también manchas de flagelación compatibles perfectamente con la que les estoy enseñando. Por supuesto, como les han comentado antes, hay halo y mirra, concretamente estoraque. Y yo lo voy a decir, Felipe, a mí me encanta cómo bautizaste
esto que vemos aquí. Felipe en un principio no sabía lo que era esto, evidentemente, nuestro químico, así que cariñosamente le puso el nombre de patatas, porque tenemos que darle un nombre a todo para poder, sobre todo, comentar entre nosotros y seguir avanzando, y hay que aplicar una nomenclatura. Bueno, pues en ese momento a Felipe se le ocurrió patatas, ya no hablamos de patatas, pero bueno, pues es una cosa que a mí me hizo mucha gracia y que en su honor pues quiero sacar aquí a relucir. Bueno, pues no solo se usó aloe y mirra. No recuerdo cuál de los evangelistas habla de aromas, en plural. Y aromas, bueno, pues vamos a ver hasta qué punto. Lógicamente se han hecho estudios de polen, varios, no solamente en la síndrome de Turín, sino en el sudario de Oviedo, y hay concordancias, pero también hay alguna sorpresita. Nuestra bióloga, Marcia Boy, tenía la hipótesis de que muchos de los pólenes se habían identificado de forma errónea, tanto en síndrome como en sudario, y ella estaba absolutamente segura de que se habían utilizado para amortajar el cuerpo de esta persona los mismos aromas, los mismos perfumes, las mismas sustancias que se utilizaban en el siglo I de nuestra era para amortajar los cadáveres de los reyes en Oriente Medio, y que están descritos tanto en los escritos de Dioscórides como de Plinio el Viejo. Y la lista es esta: Laudano, Cistus, Lentisco, Terebinto, Gálbano aromático y Helichrysum. Y además ella estaba especialmente molesta con el tema del Helichrysum porque uno de los pólenes identificados se correspondía con el de esta planta muy próxima biológica y genéticamente con nuestros cardos, y que ella estaba segura que se trataba de Helichrysum, una planta aromática que se utiliza en cosmética y que se utiliza también en farmacología y en medicina humana, incluso a fecha de hoy. Bueno, pues ella no solo estaba convencida de que se había identificado de forma errónea esta planta, sino que basándose en su hipótesis, además decía de forma muy graciosa, ella es italiana pero habla perfectamente español, evidentemente con acento italiano, decía en ese divertido acento que puede que a nosotros los judíos nos parezca un pueblo muy distinto, tiene una cultura distinta, unas costumbres distintas, pero que a pesar de lo distintos que son, no son tan distintos como para ponerles al cadáver de un ser querido un cardo borriquero como ofrenda en su entierro, que tenía que ser necesariamente otra cosa. Bueno, pues mientras ella estaba investigando con muestras en la Universidad de Mallorca, que es donde trabajaba en aquella época, de forma simultánea yo estaba trabajando aquí en Murcia, en la UCAM, con otras muestras diferentes, pero como dice el refrán, cuando el leñador va al monte encuentra caza, y cuando el cazador va al monte encuentra leña. Así que yo estaba encontrando pólenes, entre ellos el que buscaba Marcia, el del Helichrysum. Aún falta el cotejo genético, pero de momento el cotejo morfológico está hecho, y Marcia encontraba pelo humano, encontraba pelo de gato, pelo de ratón, en fin, todas estas cosas que a mí me interesan. Encontraba coágulos de sangre, pero bueno, como trabajamos en equipo, intercambiábamos información y seguíamos avanzando. Esto me lleva a los contaminantes. Felipe empezó a investigar con ellos, evidentemente, pero luego nos focalizamos, o se focalizó, en lo que más interés podía tener. Pero contaminantes hay absolutamente de todo, desde micrometeoritos, cosa nada sorprendente porque en estos momentos se están cayendo sobre nosotros, sobre todo si salimos a la calle. No era sorprendente encontrar micrometeoritos, pero fíjense, durante el tiempo en el que el sudario estuvo en un armario guardado, un relicario que en realidad era un armario, todos los años nuestro querido compañero de Ledicer, Jesús García Iglesias, hacía lo que yo llamo la cosecha. Con mucho cuidado recogía todo lo que se desprendía del sudario y todos los contaminantes añadidos. Bueno, pues a poco que observen ustedes van a encontrar partículas metálicas, partículas de plástico, fibras textiles modernas, trozos de madera, casi cualquier cosa que se les pueda pasar por la cabeza está ahí. Muchos de esos contaminantes son modernos, no nos aportan gran información, otros son más antiguos, nos dan información sobre los sitios en los que ha estado, la trazabilidad histórica, pero sobre todo a mí los que más me importan son los que están directamente adheridos a la sangre, los que llegaron en el momento cero, y son los que más nos interesan. Pero hay otros que también nos dan información. Bueno, hay una gran cantidad de elementos químicos, de carbonato cálcico sobre todo, roca caliza, pero con los medios que tenemos hoy en día pues hemos sido capaces de identificar roca caliza, lógicamente, de la Catedral de Oviedo, pero también roca caliza que tiene exactamente
los contaminantes metálicos, exactamente los mismos que los de la roca caliza del ámbito de Jerusalén, de la cantera en la que ocurrieron los hechos. Hay muchísimas partículas de piel humana, algunas antiguas, probablemente, sobre todo las que están adheridas a la sangre, probablemente de la misma persona, pero probablemente todos los que hemos estado cerca del sudario, incluido yo, hemos dejado partículas de nuestra piel ahí como contaminante. Por mucho cuidado que llevemos, es inevitable. También hemos encontrado cabellos humanos, algunos modernos, eso seguro que no son míos, se lo garantizo. Y muchísimas otras cosas. Bueno, otra cosa de la que prácticamente nadie habla es que los forenses, cuando nos enfrentamos a la víctima de un acto violento, sea cadáver o esté vivo, es ver si tiene lo que se llama lesiones de lucha y defensa. Todos, incluso de forma subconsciente, cuando recibimos una agresión, si podemos nos defendemos y si no, por lo menos intentamos evitar minimizar las consecuencias de los golpes. Bueno, pues en este caso todos los golpes fueron certeros. Esta persona no hizo absolutamente nada por defenderse, no agredió, valga la redundancia, a sus agresores, no hay marcas en los nudillos, no hay absolutamente nada que haga pensar que se defendió, pero tampoco hizo nada por minimizar las consecuencias de los golpes. Todos los golpes son certeros, así que aguantó mansamente todo lo que le estaba viniendo encima. Bueno, pues con toda esta información, Juan Manuel Miñarro nos ha regalado no solo un cuerpo, sino varios cuerpos. Ha hecho la reconstrucción anatómica. Esta tarde verán ustedes un Cristo yacente absolutamente impresionante y, lo puedo decir sin temor a equivocarme, superior a cualquier otra cosa que haya en este momento, cualquier otra representación en el planeta Tierra. Pero además Juan Manuel ha ido más allá en su arqueología artística y antropológica, y no solo nos ha ofrecido una imagen del cuerpo muerto, sino que también nos ha ofrecido una imagen del cuerpo vivo. Esto fue un momento en marzo de este año precisamente, en la investigación. Probablemente ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué se ha hecho con el ADN? ¿Se ha hecho algo? Sí, se ha hecho algo, pero las cosas no son tan sencillas como parece. Es un ADN antiguo. Tiene como mínimo cientos de años, probablemente 2000 años. Y el ADN antiguo, pues la verdad es que lamentablemente no se conserva muy bien, porque con el paso del tiempo se va degradando, se va rompiendo y, lo que es peor, se pierden fragmentos importantes. En estos momentos no queda mucho más del 1 o el 2% del ADN original, con lo cual no nos imposibilita hacer estudios, pero sí nos lo dificulta de forma considerable. Con respecto a las concordancias, bueno, pues esto se lo va a desglosar Pedro esta tarde mucho mejor que yo, de forma magistral, pero sí que hay un elevadísimo nivel de coincidencias, sobre todo en la zona de la nuca, donde es más fácil hacer este tipo de estudios, pero bueno, de forma muy resumida, ahora mismo en España, efectos policiales, les pongo el ejemplo de una huella dactilar, cuando coinciden 12 puntos significativos y están a la misma distancia entre una huella que se ha descubierto en el lugar en el que se ha cometido un delito y el sospechoso, a efectos policiales esta persona se considera identificada. 12. Pero en estos momentos basta con 8 para convencer al juez de que fue esa persona quien estuvo allí. No decimos que sea el culpable, solo podemos decir que estuvo allí en el lugar de los hechos. Bueno, pues nosotros tenemos muchos más de 8 y muchos más de 12 y, repito, esto se lo va a explicar muchísimo mejor que yo Pedro esta tarde. La investigación continúa. De hecho, ayer por la mañana Juan Manuel Miñarro nos seguía mandando cosas que había descubierto para someterlas a nuestra opinión y a nuestro consejo. Así que aún probablemente en el futuro, si vivimos y tenemos fuerza, pues aún tenemos mucho que descubrir y mucho que contarles, si tienen ustedes la paciencia y las ganas de seguir escuchándonos. Así que muchísimas gracias por su atención. Han sido muy amables. Muchas gracias. Gracias.